Hola, Rosita. Hola. Entonces, como les decía, cada uno había recibido una temática específica y ahora cabe el caso de que la exposición de lo que trataba era de escoger 5 ideas o 4 ideas básicas de aquello que habían leído para poderlo explicar. Ya no solamente decir, he hablado sobre tal cosa, que fue lo que ocurrió hace 15 días, sino que esta vez ahora sí había que exponer, esa palabra que parece que a varios los ha asustado un poco, exponer simplemente de una manera resumida y un poco más ordenada de qué exactamente o más detalladamente habían leído, cuáles eran las 4 o 5 ideas principales. Se les dio la libertad de hacer la exposición como ustedes quisieran. ¿De acuerdo? De la manera que ustedes prefieran. Claro, una exposición se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer solamente de manera... Ernesto, está grabando, ¿verdad? Sí, el botón de grabar está prendido, pero tú lo has grabado, tú lo estás grabando. Ya, correcto. Entonces, se puede hacer una exposición de manera verbal únicamente, lo que se llama expositiva únicamente. Podría hacerse también utilizando alguna herramienta tecnológica, es decir, por ejemplo, lo más básico y elemental, un PPT, por ejemplo. Un PPT. Un PPT es cuando varias veces hemos utilizado, Rosita, un PPT acá, que es donde en la televisión aparecen como unos recuadros, ¿ok? Como unos cartelitos donde tú vas, o el que explica, se basa en esos cartelitos para una secuencia y un orden para ir explicando un tema, otro tema, otro tema. Varias veces lo has visto. Ya, claro, obviamente hay que saber manejar eso. Quien no sabe, pues no, obviamente no va a utilizar lo que no sabe usar. Así que algunos prefieren hacerlo de esa manera. Otros, me imagino que utilizarán solamente el recurso expositivo verbal, únicamente. Me refiero a que hay muchas formas de hacer una exposición. El PPT es una de varias herramientas tecnológicas. Así como hay el PPT, hay, por ejemplo, una presentación en Canva, hay una presentación en Prezi, que son ahora cosas que ofrece la tecnología para facilitar formatos de hacer exposición y explicar cosas a la gente. Hay, sí, por lo menos que yo conozca, hay por lo menos una docena de esas. Y seguramente que hay más todavía, solo que no las conozco yo tampoco. Entonces, se les ha dado la libertad de que lo hagan como ustedes deseen, pero esa exposición hay que hacerla. No le tengamos miedo a la exposición, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo desde su propio lugar sentados, si gustan se pueden parar, si gustan pueden hacer uso del podio, si gustan, no sé, pueden utilizar imágenes, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y esto es únicamente para facilitar una exposición un poquito más detallada de lo que ya habían hecho hace 15 días, que era solamente contarles a los demás de qué habían leído. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta para poderla aclarar antes de las exposiciones? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, para el propósito, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Rosita? Puede ser matizado entre lo que yo pueda decir verbalmente o además ayudarme con la escritura. Puedes ayudarte cuando uno va leyendo algo. Bueno, la idea no es leer únicamente.
Porque si uno lee únicamente, yo quisiera creer que en esa lectura ya has desarrollado el tema. Bueno, esto lo voy a explicar, creo, después de ver, a ver qué cosa, cómo hacen y cómo trabajan sus exposiciones, ¿no? Porque a lo mejor lo que voy a aclarar o voy a indicar solamente sería una indicación a una o dos personas, pero no a todos. Entonces, ya sería de manera individual. Lo que quería decirles era que nosotros, la disciplina intelectual tiene como propósito estimular las habilidades o las capacidades lógico y racionales de los legionarios. Que aprendamos a trabajar la capacidad inductiva, la capacidad deductiva, que son habilidades racionales, la coherencia en nuestra exposición de ideas, la comprensión de la lectura que estamos haciendo. Todo eso tiene que ver con el intelecto, ¿de acuerdo? Y también, perdón, la crítica, exacto, gracias Johnny, la crítica que podemos hacer de algo que leemos. Estamos de acuerdo efectivamente con lo que se ha leído, ¿no? Con las ideas con las cuales hemos tomado contacto. Estamos en total desacuerdo. La hemos leído, lo hemos entendido, pero no estamos de acuerdo. ¿Comprenden? Y eso es totalmente válido cuando uno ejerce una crítica, un juicio crítico sobre lo que uno lee. Y eso es también lo que queremos y les hemos pedido. Si han leído la indicación básica que se les dio para la exposición, no basta con que expongan ordenadamente lo que han leído. Deben añadir también una opinión personal. Deben añadir una opinión personal sobre lo que han leído. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Algo les gustó más? ¿Algo no les agradó? ¿O lo que leyeron lo relacionan con alguna cosa o con otra? Pero algo que ya no esté en la lectura que ustedes han hecho, sino que venga de su propia evaluación, de su propio punto de vista. ¿Ok? Así entonces cumplimos con aplicar lo que se llama el juicio crítico, que no es otra cosa también que un producto de la inteligencia. La disciplina intelectual tiene que ver todo lo que es la inteligencia. En algún momento alguno de ustedes hizo un comentario que me llamó un poquito la atención. Cuando di las indicaciones dijeron, pero algo así como que, pero la persona no es solamente su cultura o lo que aprende o esto. Claramente no lo es, y Ernesto tuvo que hacer una aclaración al respecto, que por demás también agradezco. El ser humano es un compendio de varias dimensiones y varios aspectos que a su vez él puede desarrollar. Recuerden, por favor, y nunca olviden que nuestra formación legionaria está basada en 3 dimensiones, 3 aspectos, que son los que trabajamos en las disciplinas formativas. Pero no por el hecho de que ahora estemos trabajando la intelectual, se piense que solo es válido lo intelectual. Claramente no. Es válido, pero porque representa 1/3 de nuestra formación, 1/3. Los otros 2/3 obviamente encontrarán otras maneras de ir estimulando en los legionarios el trabajo, digamos, asociado a su ámbito. La disciplina volitiva verá una manera o ya ha visto una forma. Hemos tenido 2 reuniones con la disciplina volitiva en la cual ha tratado de dar herramientas, consejos, orientaciones, caminos que se puede utilizar en esa disciplina. ¿Para qué? Para ir explorando esas 3 grandes vías de superación. Hoy en día, al hacer exposiciones, a lo mejor varios de ustedes han tenido que trabajar un poco, pero esa es la idea, pues. Hay que trabajar. Hay que tratar de abocarse a algo para mejorarlo. Si la exposición hoy día no me sale bien, tampoco sea ningún problema. Es algo que hay que mejorar y hay algo que a lo mejor superar.
¿ok? O perfeccionar. Peor es nunca saber lo que uno puede mejorar. Este es el momento. No importa, acá no nos vamos a poner en el plan de ver si estuvo perfecta o estuvo terrible la exposición. No, expongan nada más lo que han leído. Cuéntenos con detalle qué cosa y dennos una opinión sobre eso. Nada más, es solo un principio. Más allá de eso, hay muchas técnicas que se puede desarrollar a quien le interese y a quien le guste este tema de las exposiciones, etcétera. Hay muchas técnicas que pueden utilizarse para mejorar, por supuesto. Quienes están metidos más en un mundo educativo o académico, estamos bastante familiarizados con ese tipo de cosas. Pero hay otras personas que no. Y eso de ninguna manera los descalifica como personas. No los descalifica. Hay otros ámbitos en los cuales seguramente destacan mucho y lo hacen muy bien. Entonces, pero recuerden que estamos hoy en disciplina intelectual. Pues mal haría yo en estar explorando otros aspectos que no corresponden a lo intelectual, que ya en otro momento se explorarán. Así que, tranquilos nomás, que las aguas están quietas. Acá no hay turbulencia, no hay tormentas. Lo único que queremos ahorita los orientadores es dar un vistazo de cómo harían una exposición, cómo hacen una exposición. Nada más, eso es todo. Y para eso vamos a estar de observadores, ¿ok? Johnny en esta noche nos va a ayudar un poquito para hacer las observaciones y tomar nota de algunas cosas positivas, de algunas cosas que haya que mejorar, seguramente, etcétera, ¿ok? Quien les habla también, vamos a estar un poquito así de observadores, muy bien. Quiero aclarar algo más, indicar algo más. En cada exposición, quien guste, de los que escuchamos la exposición, es libre si desean hacerle una pregunta al expositor. A lo mejor algo que no han entendido muy bien o alguna aclaración piden algo, ¿ok? Es libre también, lo cual nos va a dar otro indicativo de que cómo respondemos a las preguntas de quienes a lo mejor no han escuchado bien, no han entendido o tienen alguna inquietud en relación a la exposición. ¿Cómo les respondemos? ¿Ok? Entonces, ya los orientadores tenemos ciertos criterios, ¿no? Seguramente ya Johnny ha visto también en orientadores, ahí son 5 aspectos que hay que ir viendo. Voy a dar una hojita más bien, o salvo que tú quieras hacerlo ahí en tu celular, no lo sé. ¿Sí? Ya. Pero si quieren de manera manual. Yo al viejo estilo lo haré de manera manual nomás. Ok, entonces, Katy, Yeltsin, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo bien? Ok. Rosita, si tú quieres leer, eso en las técnicas de exposición se llama ayuda visual. Lo que tú vas a hacer es ayuda visual. Significa que el expositor tiene un papelito que no necesariamente lo lee al pie de la letra, pero es un papelito que le permite ordenar su exposición, ¿no? Quiero explicar este primer punto, este segundo punto, este tercero. Muy bien. Ok, entonces, sin más, ya hemos establecido un orden para poder hacer las exposiciones. Y en este orden es Ernesto el que va a empezar con el tema que se le asignó, que tiene que ver con cristianismo esotérico. Pero ahora ya veremos exactamente qué tema es el que él ha resumido. Sí les puedo incluso decir cuál va a ser el orden después de Ernesto. A ver, déjenme ver. Ya, el primero en exponer va a ser Ernesto, luego va a seguir Katia, luego va a seguir Yeltsin, luego va a seguir Vicky, debería seguir Charo, que no sé dónde está, que ni siquiera nos ha mensajeado, sobre su paradero, o si viene, no viene, no lo sé, pero debería haber expuesto Charo. Y finalmente Rosita va a cerrar las exposiciones. Muy bien. Así que, bueno, entonces primero Ernesto, luego seguirá Katia, Yeltsin, Vicky, Charo y Rosita.
Vicky ya será Rosita en este caso. Johnny, Johnny va a estar de evaluador ahorita, va a estar observando las exposiciones. Sí, él me va a ayudar porque siempre ustedes saben, un punto de vista a veces no es suficiente. En cambio, cuando ya dos personas observan, a lo mejor lo que uno no llegó a observar, el otro lo observa. Entonces, eso vamos simplemente a tomar nota para en algún momento después hablar individualmente con ustedes y decirles lo bueno que estuvo su exposición, o si alguna pequeña sugerencia se les puede hacer para futuras exposiciones. Ok, eso es todo. Eso es un poco el ejercicio que vamos a hacer hoy de la disciplina intelectual en su primera parte, porque hay una segunda parte muy rápida con la cual vamos a cerrar. Muy bien. Ok, entonces Ernesto, ¿tienes todo listo? Sí, Fernando. Ya, perfecto. Entonces te escuchamos y tú empiezas tu exposición al momento que yo te indique. Eso es un PPT, ¿sí? ¿Ves? En los cuadritos que él va a explicar. ay, Bueno, Porque siempre utiliza buenas- un ratito, Ernesto. Un ratito. ya. ¿Alguien necesita un soporte para escribir? ¿Catherine? no, No. no. Ok. Motivos tecnológicos andan solo con su celular. Bueno, yo tengo todo perfecto. No, le he pasado un blog de notas y eso lo pueden ver por correo. Genial. Genial. ¿Dónde estamos? Mi hermana dice que de una reunión de Zoom extraen también con una herramienta de Zoom todo lo que se ha conversado. En un escrito. Algo he escuchado, sí. Sí. Yo no sabía. Es verdad, son cosas nuevas que van a incorporar. A ver, vamos a escuchar a nuestro amigo Ernesto. Ernesto, te escuchamos. Y ahora sí Sí, puedes empezar. buenas noches a todos. El tema de resurrección y ascensión dentro del cristianismo esotérico es apenas una parte porque realmente es un tema extenso y sobre todo sobre el libro que de Annie Besant, ¿no? Aprendiz y discípula de nuestra recordada Elena Blavatsky. Hay mucha literatura. El libro es sencillo en cuanto a su exposición, pero para entenderlo hay que dominar algunos conceptos esotéricos que nosotros felizmente por lo menos tenemos eh, bastantes nociones en los puntos que voy a tratar. No es posible resumir con muchísimo detalle todo lo que hay, pero en el capítulo que me tocó, que se llama Resurrección y Ascensión, intentaré rescatar por lo menos los puntos que me parecieron más importantes para compartirlos aquí, ¿no? Porque el tema en sí sobre el cristianismo esotérico lo estira y lo divide en muchos otros capítulos, ¿no? Ahora, explico brevemente que como pueden ver aquí, yo he puesto texto. ¿Por qué? No porque lo vaya a leer o porque vaya a demorarme mucho, es porque después voy a compartir este PowerPoint en el WhatsApp y quería que no puedan perder esas informaciones y después quien quiera las pueda leer. Yo solo voy a hacer una breve explicación y la idea principal de cada uno de los puntos. Este texto ya es más como ideas que saqué de esas lecturas y que les recomiendo mucho. Quien no quiera leer el texto, ¿no? Si no lo tienen ahí en la biblioteca, pueden tal vez guiarse de este PowerPoint. Y son por lo menos 5. La primera cosa que antes de comenzar a explicar el punto de la resurrección y la ascensión, Annie Besant nos habla del cuerpo natural y el cuerpo espiritual. Y explica, y es lo que me parece más interesante, cómo en el cristianismo esotérico, en los primeros en tiempos del cristianismo y en los mismos conocimientos que eran expandidos, que eran dados por el gran San Pablo, ¿no? San Pablo, quien fue el que más
después de los apóstoles, quien se encargó de prácticamente internacionalizar en gran escala el cristianismo, ¿no? Él viajó hasta muy lejos, hasta Europa, y llegó a diferentes lugares, ¿no? Europa oriental, para poder expandir el conocimiento del cristianismo. Pero él no nos hablaba de un cristianismo solo de la figura de Jesús y de su sacrificio, sino que lo hablaba desde una perspectiva más profunda y más esotérica. La primera cosa es que en este texto se habla del cuerpo natural y del cuerpo espiritual. El cuerpo natural empieza la explicación, que habla formado por 4 partes, que a nuestro ver y para nosotros que estamos familiarizados con la Constitución septenaria, sería la misma cosa que el cuaternario inferior. El cuerpo físico, el pránico, el cuerpo de deseos o cuerpo astral y el cuerpo mental. Chévere. Ese sería lo que llama el cuerpo natural, San Pablo. Y después habla de un cuerpo espiritual, que se compone de 3 partes separables. La que está abajo de esa parte de 3, ¿no? Es la parte de abajo, el cuerpo natural, que sería el cuaternario inferior, y la parte superior dice que la parte más baja sería el cuerpo causal. Y eso me parece interesante. ¿Qué es el cuerpo causal? Dice, ¿no? Es el cuerpo en el que se acumulan todas nuestras experiencias a lo largo de las vidas, ¿no? Lo que hemos aprendido, las memorias de experiencias adquiridas, los errores, los aciertos. ¿Y por qué causal? Porque a raíz de esas causas, en próximas encarnaciones, es que de ese cuerpo es que se forman nuestras nuevas características, ¿no? Por ejemplo, si hoy yo nací en el Perú, nací con cierta altura, con ciertos padres, con un cuerpo más delgado, más gordo, si nací con enfermedades o no, todo eso es producto del karma. Pero se ha generado este cuerpo y mis condiciones psicológicas, emocionales y otras a raíz de una causa. ¿Cuáles? Mis karmas pasados, mi evolución o mi involución en vidas pasadas. Y eso se acumula, dice, en este cuerpo causal, ¿no? Por encima de él, un poco más sutil, sería el cuerpo de resurrección. Y ese es un cuerpo que no es generado ya por las causas kármicas, un vehículo, ¿no? Él es desarrollado, dice, cuando ya una persona ha evolucionado mucho, mucho, mucho y se encamina a convertirse en un ser muy elevado, que sería el Cristo. Ella lo explica de forma mucho más profunda y técnica. Estoy intentando tal vez simplificar lo que conseguí extraer porque también yo no soy un erudito en el tema. Y después nos habla de un tercer cuerpo, el más sutil de todos, el que está más arriba, ¿no? Que sería como una película de materia sutil, a la cual cuando una persona ya evolucionó mucho, ¿no? Ya desarrolló ese cuerpo de resurrección o el cuerpo glorificado de Cristo, cuando desarrolló el Cristo dentro de él, ¿no? O como se le llame, y ya llega a un grado elevadísimo, ahí es donde este tercer cuerpo, que sería como una película que nos divide a ese ego, a un ego, ¿no? A aquella individualidad, la divide con el todo, pero se pueden compenetrar. Y es ahí donde el ser humano muy elevado llega a ese punto de evolución, ¿no? Casi divino, en la que él se funde, atraviesa esa película y se funde con Dios. O sea, para nosotros, seres humanos comunes y corrientes, eso apenas es son cuerpos que todavía no hemos desarrollado, ¿no? Y lo que me llama la atención de este punto es que es una explicación que parece con la Constitución septenaria, muy parecida. Nosotros hemos desarrollado el cuaternario inferior, ¿no? El físico, pránico, astral, mental, hasta cierto punto recién. Y la triada superior, para quien se recuerde, está todavía en esencia, está todavía en potencial, ni siquiera lo hemos comenzado a desarrollar, ¿no? Que sería la mente superior, Atma y Buddhi, creo que se llama. Entonces ellos lo explican así, pero de aquí yo extraigo una idea principal, ¿no? La idea principal es que dicen que el cuerpo de deseos, o sea, nuestras emociones, son... Ernesto, Sí, disculpa. ¿Hay forma de que puedas ampliar lo escrito? Porque está, de acá lo vemos con letra muy pequeñita. No, no, no.
pon pantalla, pon esa parte de abajito, ahí, eso. No. Pantalla completa. Pantalla completa, eso. Tú ya no nos vas a ver, pero Ya, nosotros sí. Pon bueno, pantalla completa. No se puede, no has puesto- sí, Ernesto, tienes que poner pantalla completa. Sacar los cuadritos donde nos vemos nosotros, para que toda la pantalla ocupe tu exposición. no, en pero la ya parte usted, baja, en la parte baja, F5, Ernesto. le estoy dando. No, record caption, no sé, F5 en tu teclado. no, Abajo, ¿cómo se llama eso? Un símbolo de conexión abajo. ¿así? Apreté F5 ya. No, igual nos seguimos viendo todos ahí. Hay un algo que tú tienes que hacer para mira, que ocupe toda la pantalla. deja de presentar y vuelve a presentar. Ya. ¿Ya? Ahora, antes de presentar, pon pantalla completa en tu lápiz. Está al máximo, no sé cómo se hace F5. No. Pantalla, tú lo que estás haciendo es expandiendo la imagen de tu cuadro. Eso es lo que no se necesita. Tú tienes que poner en la parte inferior derecha, tienes como que 4 simbolitos. Uno de ellos, cuando tú pasas el cursor, te da las opciones de presentar. Partido, pantalla completa, te da En como el Zoom, en el Zoom. No, en tu PPT. Estamos hablando de tu PPT. Ah, ya. Clasificación de slide, pon modo de exhibición de lectura, presentación de slides. Sí, ya. ahí está, esa, Presentación de slide. esa. Y hay uno que es pantalla completa. Ahora sí pones presentar en Zoom y ya vamos a verlo a lo ancho de toda la pantalla. Ya. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ajá. Ya. Ahora tú no vas a ver de repente, pero no importa. Ya, no hay problema. Bueno, para resumir este primer cuadro y no extenderme mucho es lo que me llama la atención es la separación que hay, ¿no? Similar a la Constitución septenaria, ¿no? Ahora, principalmente dice que el cuerpo de deseos o lo que sería el cuerpo astral, así como nuestro cuerpo físico es el vehículo en el cual la conciencia se pone en contacto. Perdón, disculpa Ernesto, disculpa. Debo hacerte una aclaración que solamente se dispone de 10 minutos por exposición. Estás en el primer cuadro y ya casi tienes 8 minutos de exposición. Oh, perdón. Es porque los otros son muy resumidos. En realidad, toda la lectura se la pasa en este primer cuadro. Ya voy a acabar. Te puedo dar hasta 5 minutos más. Perfecto, con eso es suficiente. Disculpen haberme extendido así. El cuerpo de deseo sería el vehículo con el cual el cuerpo físico se pone en contacto con el campo emocional y el cuerpo mental sobre todo es el que nos permite tener contacto con los planos superiores, según el cristianismo esotérico, ¿no? Con los planos celestes. Eso es lo que explica en las primeras hojas se dedica a toda esta explicación. Ahora, después habla de las 3 regiones, básicamente el mundo físico, el mundo intermediario, que sería el Kamaloka, o lo que nosotros occidentales conocemos como el purgatorio, que es básicamente ese campo, el campo astral, el plano astral. Cuando nosotros desencarnamos, pasamos por ahí y de acuerdo con cuán purificado, desarrollado tenemos nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo emocional, más tiempo nos quedamos presos a esa región del purgatorio o Kamaloka o región de los deseos. Cuando pasa el tiempo, mucho o poco, y de ahí salimos, ¿no? De acuerdo a nuestros apegos, pasamos a los mundos celestes, ¿no? Sea el de Bachán, el cielo, o como se quiera llamar. Ahora, también hace toda una explicación para llegar al punto de la resurrección, que es interesante. Habla de la purificación. En la purificación nos explica una cosa interesante y esta es otra idea que quiero sacar. Así como nosotros para tener un cuerpo físico
que funcione, nos alimentamos mejor, bebemos mejor, dormimos en nuestras horas, también debemos, y esa es la enseñanza que dice, tenemos que hacer lo mismo con nuestros cuerpos de deseos y nuestros cuerpos mentales. ¿Por qué? Si nosotros purificamos nuestro cuerpo de deseos o astrales, eh, intentando mantener emociones positivas, eh, no dejándonos llevar por emociones animalescas, terribles, densas, por mejorar las compañías con las que estamos, los lugares que frecuentamos, las cargas energéticas a las que estamos expuestas, esto hará que vayamos desarrollando en vida todavía experiencias más puras a nivel astral a la hora en la que dormimos, ¿no? Y esto hará que cuando nosotros desencarnemos, pasemos por el purgatorio, si lo vamos a llamar así, muy rápido, casi sin quedarnos presos en esa etapa, porque hemos sido en vida trabajando este vehículo. Y después se habla igual con el cuerpo mental. El cuerpo mental, con su imaginación, creación, con el arte, con el pensamiento, con la construcción de ideas, todo que es la capacidad mental en ejercicio, es el vehículo, así como el cuerpo de deseos, el cuerpo astral, es el vehículo de la conciencia en los planos, en un plano sutil, pero bajo, que es el plano de los deseos. Lo mismo sucede con el plano mental, que es nuestro vehículo en lo que le llaman el primer cielo, ¿no? Y ahí es donde empieza a explicar, inclusive con citaciones bíblicas, que uno tiene que desarrollar el cuerpo mental a través de meditación, ejercicios, y ahí que viene la importancia de la disciplina intelectual, disciplina transformativa intelectual, desarrollar nuestras capacidades lógico-racionales, porque ellas nos llevarán a ser el vehículo de nuestra conciencia cuando venga el momento de desencarnar. Eso me pareció genial, porque la vida misma que nosotros vivimos a diario ya es una preparación para los mundos sutiles. Y ahí viene el cuarto punto cuando habla el Hijo del Hombre. Solo un minuto. Cuando habla del Hijo del Hombre, Jesús lo ha mencionado muchas veces en la Biblia, pero a nivel esotérico, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ya se habla del iniciado. El Hijo del Hombre es aquel que en vida ha empezado a desarrollar este cuerpo mental, lo ha empezado a trabajar gracias a su purificación, a su camino santo, a sus buenas acciones. Y ya trabajó su cuerpo astral, sus emociones muy profundamente y después su cuerpo mental. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Y esta es una idea genial también que extraigo de aquí, muy resumida. Cuando la persona en vida ha empezado a desarrollar estas capacidades con fuerza de voluntad, con entrenamiento, con una vida correcta, etcétera, 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 empieza mismo encarnado, estos cuerpos sutiles se empiezan a desarrollar de forma independiente y a establecer contacto con las esferas celestes. Entonces, mismo estando vivo, encarnado físicamente, comiendo, durmiendo, despertando, empieza a tener experiencias conectadas, como si hubiera lanzado un hilito de conexión a los planos sutiles y empieza la persona mismo encarnada a tener experiencias celestes. Y ese es el Hijo del Hombre que está en la tierra pero vive en los cielos. Y a eso se refería Jesús cuando hablaba del Hijo del Hombre, ¿no? Que podía con autoridad hablar de los planos celestes, porque él en su enorme evolución ya convivía con los planos celestes, ¿no? Por eso es que dicen que el cielo no está lejos en distancia, está lejos porque nosotros no somos capaces de alcanzar su vibración. Está a nuestro alrededor, pero somos tan densos que no lo sentimos. Seres elevados como él sí lo conseguían hacer. Vivían ya en planos celestes, mismo pisando la tierra que nosotros pisamos, ¿no? Y finalmente nos habla de la Ernesto, resurrección y ascensión. Un minuto, Sí, Ernesto. y aquí acabo porque es el último slide y lo explica de forma muy breve también, o sea, prácticamente la lectura toda se la pasó en los puntos anteriores. Te prepara para llegar a este punto. La resurrección y la ascensión es sencilla de explicar. ¿Cómo sucede? No solamente en la cuestión de Jesús Cristo, sino también eso sucedía con los caldeos sirios, con los egipcios, con los tibetanos, y hay lecturas sobre ello, inclusive yo he leído en otros sobre unos tibetanos también. Simbólicamente se pasa por una muerte, ¿no? Prácticamente una muerte. Cuando llega el iniciado a un nivel de elevación muy alto,
ya estamos hablando de iniciados de diferentes grados, ellos entran a una aparente muerte. Su cuerpo, a veces echados en una cruz o en el piso, ¿no? En lugares especiales, ellos entran en una especie de trance o de muerte en la cual ya a voluntad han conseguido separar su cuerpo en viaje astral y ahí viajan a lo que le llaman el corazón tenebroso de la tierra, creo que se llama, corazón de la tierra. Y son lugares y profundezas en planos, hacer diferentes trabajos de purificación, etcétera, etcétera. Y es ahí donde ya después de mucho trabajo, el que yo había llamado el cuerpo glorificado, el cuerpo de la resurrección, es como un cuerpo sutil, magnífico, glorioso, un estado de conciencia y de poder nuevo, que en ese plano apenas, ¿no? Fuera de su cuerpo físico se alcanza. Y así después, al tercer día, él es por los sacerdotes que cuidan el cuerpo, ¿no? Vamos a decir así, en los diferentes lugares, cogen al cuerpo inerte, ¿no? Que está en trance, lo colocan en dirección al sol del oriente que van a nacer al amanecer del tercer día, y ahí ese espíritu que ya fue, ¿no? Que salió y está retornando revestido de una magnificencia, vuelve a tomar su cuerpo. Pero como el espíritu que vuelve no es el mismo que salió, él transforma su propio cuerpo, sus capacidades, sus potencialidades. Él renace físicamente, ¿no? Pero diferente, en una especie de gloria y poder. Hay inclusive un libro les paso después que lo tengo aquí, que nos habla justamente de eso en los tibetanos. Y eso de ahí es lo que explican como el misterio de la resurrección, que también sucedió con Jesucristo. Y la ascensión es cuando ya después, ¿no? Jesús se eleva y ultrapasa ese último cuerpo celeste que les dije, que era esa película que permea al todo, ¿no? Y se une con Dios. ¿Qué fue lo que Jesús alcanza? Y se dice que la ascensión real va a venir cuando toda la humanidad sea Cristo, ¿no? Haya despertado el Cristo y le falte unirse y fundirse con Dios. Entonces es eso, lo explica a ella de forma muy resumida esa parte, pero para entender que de eso se trata la resurrección y de eso se trató la resurrección de Cristo. Un trance muy profundo, una muerte prácticamente, fue hasta los lugares más terribles de los planos densos, trabajando, purificando y volvió al tercer día revestido de gloria, ¿no? Ok, Entonces, Ernesto, sí, gracias por la aclaración, por la exposición en general. Tengo una pregunta para ti. De sí, acuerdo a todo lo que tú sabías, habías aprendido, habías, digamos, conocido sobre el tema, o más o menos sobre el tema, ¿qué es de todo lo que has leído lo que podrías decir que te resultó novedoso? Una sola cosa, escoge la que te pueda haber resultado más sorprendente, nueva o que no la sabías. ya. En ese tema, como siempre me ha gustado mucho, he leído de diferentes autores, entonces varios puntos ya los conocía. Hay dos, básicamente, que me llamaron bastante la atención de una forma novedosa. Primero es esa división bien detallada que se toma muchas hojas, en la cual encuentro bastantes paralelos, prácticamente es la misma cosa que la Constitución septenaria, ¿no? Y que eso ya se enseñaba en el cristianismo primitivo, ¿no? Y ellos conocían la teoría de la reencarnación, que también le explica. Entonces, eso te hace ver que la profundidad de las enseñanzas cristianas, crísticas, son enormes, pero se han tergiversado, se han perdido a lo largo de los siglos. Eso me sorprendió. Y el segundo es ese llamado que te dice, ¿no? Que en vida tú te estás preparando todo el tiempo para los planos sutiles, ¿no? Y te lo explica con detalles. Entonces, ¿cómo debemos trabajar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental? Porque ellos son los vehículos que nos van a permitir, después de desencarnar, pasar por esas esferas y llegar a planos celestes de forma más rápida, mismo que sea temporal, porque después de un tiempo vamos a encarnar nuevamente, ¿no? Pero aunque suene extraño, toda nuestra vida es una preparación para nuestra muerte o nuestra posvida, ¿no? En planos sutiles. Esas dos cosas. Ok. Bien, Ernesto, muchas gracias. Felicitaciones. Creo que nos has dado Ya, una
una exposición bastante extensa y bastante clara también de lo que has leído, ¿no? No estaría de más que coloques tu PPT, tu esquema en nuestro WhatsApp, por favor. Sí, disculpen solo por extenderme, es que realmente no encontraba cómo resumirle el asunto tanto. Gracias, gracias Ernesto. Bueno, ahora vamos a proceder a escuchar la exposición, si no me equivoco, en el orden de Katia. Katy, ¿deseas hacerlo desde ahí o quieres el podio o algo? ¿Qué te es más cómodo? Desde ahí nomás. ¿Ya? Te le he pasado por WhatsApp. Sí. ¿Cómo la paso? A ver. Por WhatsApp. Wow. A ver, voy a detener un ratito la grabación para hacer una preparación. Ya, acá. Listo, acá. Ahora sí te escucho. Ahora para presentarlo. Vamos, por favor. Ay, sí, claro. Por favor, no. Había. Bien, a mí se me asignó una parte, ¿no?, del libro. Se me asignó una parte del libro Búsqueda de Dios y Sentido de la Vida, de Viktor Frankl. Este es como un resumen de un diálogo entre un teólogo judío y el psicólogo que es Viktor Frankl, que es filósofo, psicólogo, neurólogo. Entonces, bueno, he hecho digamos, he sacado como un extracto, una esencia de esa conversación, en donde hay como unas idas y venidas, un enfoque sobre lo que es la religiosidad, ¿no? Como una acción también de búsqueda de sentido en el hombre, ¿no? Y la logoterapia, que es una terapia que está orientada, ¿no?, a sanar mediante el encuentro, ¿no?, del sentido de la vida. Entonces, ahí yo he hecho como un cuadro comparativo, ¿no? Pero ahí les voy a ir dando un poco más de información también. Entonces, he tratado de clasificar un poco eso que yo he ido, ¿no?, asociando e identificando. Entonces, a nivel de concepto, la religiosidad es una expresión de la búsqueda humana de sentido. Entonces, en esto, bueno, el hombre, ¿no?, religioso cree, ¿no?, en un conjunto de creencias o dogmas, ¿no?, acerca de una divinidad, ¿no? Entonces, tiene que cumplir, porque tiene que obedecer una serie de normas morales, ¿no? Hacer prácticas de rituales, seguir de pronto prácticas como la oración, cultos, ¿no? Y es como que está obligado a hacerlo, ¿no? En el caso de la logoterapia, esta terapia está orientada, bueno, a sanar mediante esta búsqueda de sentido, mediante fundamentos, ¿no? Toda una serie de, digamos, de un esquema o metodología, ¿no? En la cual es guiada la persona por un especialista, ¿no? Entonces, la religiosidad, digamos que para uno es como un vehículo, ¿no? Para una persona, para un hombre, es un vehículo que le permite identificar, ¿no?, el sentido en las situaciones que afronta, ¿no? Es una inquietud que tiene el hombre religioso. Y en el caso de la terapia, de este tipo de terapia, ¿no?, nos sirve en casos de crisis existenciales, vacíos existenciales, ¿no?,
que usualmente yo creo que todas las personas los tienen en diferentes etapas de su vida. Entonces, como ya lo habías mencionado, hay una serie de técnicas, ¿no? Unas guías, ¿no? En la cual, bueno, la persona es acompañada por un terapeuta, ¿no? Y el objetivo, el fin es que la persona encuentre ese propósito, ¿no? En su vida. Ahora, ¿cuál es la visión de una persona religiosa, ¿no? Está ligada a una cosmovisión, ¿no? A una visión del universo a través del cumplimiento, ¿no? La creencia en dogmas, fundamentos a los que debe obedecer porque están impuestos, ¿no? Es algo que se impone. Y en el caso de la terapia, de la logoterapia, este sentido de la vida se hace accesible si estamos en condiciones de captar, ¿no? De pronto esa imagen global de nuestra vida, ¿no? Es esa imagen de todo lo que significa estos aspectos de nuestra vida propia, en donde reconocemos y asumimos, ¿no? Con frecuencia el sentido de las situaciones, ¿no? Concretas, ¿no? Que nos pasan en el día a día, ¿no? Es algo que no se nos impone, sino nosotros lo encontramos, lo identificamos. Y eso nos permite, ¿no? Digamos que sanemos mediante todo este vehículo, ¿no? Que es la logoterapia. Ahora, ¿cómo es el proceso, no? En una religión, como el hombre, digamos, tiene estas creencias, las ejecuta per se, ¿no? Los preceptos, los fundamentos, o estos códigos, ¿no? Que les mencionaba de conductas, estos rituales, ¿no? En sí, el hombre no entra aquí a cuestionar en sí la religión, sino que la religión misma le está dando una respuesta a su vida. Entonces, en base a esas normativas, a esas reglas, a esas normas, él se debe conducir, ¿no? Y es ahí donde él encuentra como esa respuesta, ¿no? Supuestamente, ¿no? Recibe esa respuesta. Y en la logoterapia, el sentido, en esta logoterapia, el sentido que encuentra el hombre es aquello que él mismo está contemplando, ¿no? Lo que él está viendo, lo que él siente, realiza en una situación concreta, ¿no? El hombre se pregunta, se cuestiona y da una respuesta, ¿no? Entonces, aquí no existe esa parte dogmática de la religiosidad o de la religión, sino que él mismo, mediante esta serie, ¿no? de práctica, ¿no? terapéutica, él encuentra, él mismo se hace la pregunta y encuentra una respuesta a lo que le está sucediendo. Entonces, aquí podemos ver que sí. Yo al menos en mi análisis siempre he pensado que la ciencia y la religión se complementan, ¿no? Uno, digamos, dependiendo del caso de cada persona, podría ser que necesite más de uno que de otro, ¿no? Pero para, digamos, una persona que en sí no tenga un problema de pronto de crisis aguda, ¿no? Existencial, puede, digamos, buscar ayuda tanto en la vida religiosa, ¿no? En la espiritualidad, como también en la terapia, ¿no? En este caso, la logoterapia pues ha nacido de una serie de situaciones que vivió su propio, ¿no? Fundador, que fueron situaciones muy difíciles en las cuales él se aferró a estas ganas, ¿no? De vivir a ese mundo de pronto espiritual y a la fe, ¿no? Y bueno, no es en sí una religión porque la logoterapia la puede, digamos, realizar un judío, un musulmán, un hinduista, ¿no? Y no hay problema. En el caso de la religiosidad, la diferencia es que sí obedece solamente a una religión, ¿no? A la creencia de un Dios, ¿no? Y de todos unos estatutos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, creo que se complementan. La logoterapia es una terapia, como les decía, en base al sentido, a sanar a través de la búsqueda de este sentido, de la vida,
¿no? Aquí pues la persona es acompañada por una persona, como les decía, que lo guía y así aprende, ¿no? A que cada paso o cada parte de su vida pues tiene él que como que accionar esta búsqueda de sentido, ¿no? Tener como que esa vista panorámica de las cosas, tomar una conciencia, ¿no? Para, digamos, entender el por qué y cuál es su propósito en la vida. Listo, gracias. Gracias, Katy. Aquí las gracias. Estás en el tiempo justo, preciso. 10 minutos ha sido exactos. Bien, una pregunta tengo para ti, Katy. En un momento determinado de tu exposición mencionas que sí, efectivamente, y en la parte reflexiva de tu opinión, manifestaste que desde tu punto de vista sí era posible conciliar la religión con la ciencia. En este tema específico, que es el sentido de la vida, que es sobre lo que dialogan básicamente, pareciera que la idea se presenta en el sentido de que interpretar, valga la redundancia, el sentido de la vida, solo fuera posible o a través de la religiosidad o a través de la logoterapia. ¿Tú concibes o crees que hay otra forma diferente, una tercera opción, digamos, si crees que existe, una tercera opción para entender o descifrar el sentido de la vida que no sea una clave religiosa o sea una clave científica, como puede ser la logoterapia? ¿Piensas que hay algún otro camino o siempre vamos a tener que estar entre las dos, sea en una o en otra, en la religiosa o en la logoterapia, o buscando tal vez una fusión entre las? ¿Cómo ves la cosa? ¿Habría una tercera opción? Sí, creería que como también tenemos libertad de pensamiento, podríamos orientarnos, ¿no? En los valores, ¿no? Y virtudes, digamos que son esenciales para la convivencia, ¿no? Entre las personas. Entonces, digamos que en base a esos ejes, ¿no? Del bien común, nosotros podríamos encontrar mucho sentido, ¿no? Y propósito en la vida, ¿no? Porque hay muchas cosas por hacer, ¿no? No necesariamente las personas que ayudan o que están en un organismo de ayuda, ¿no? Social, tienen una religión, ¿no? Entonces, de pronto su valor esencial es la vida, ¿no? Y las personas, ¿no? Y a través de ese camino ellos también pueden encontrar un sentido a su vida, ¿verdad? Claro. Sin que necesariamente sea religioso o sea científico. A veces uno no está condicionando, ¿no? A eso. Es como un sentido común, como estamos compartiendo y viviendo en una comunidad y que, digamos, todos, como hacían las culturas, ¿no? Hace atrás, ¿no? Tiempo atrás, era eso, ¿no? Buscar un bien común, trabajar todos para un bien común, ¿no? Y entre todos se apoyaban. Entonces, creo que en los incas o pre-incas existía eso. Sí, Y eso era como unas normas también de conducta, ¿no? Para ellos. claro, No claro. había una religión en sí, al menos así como ahora conocemos a la religión, ¿no? Ok. Gracias, Katy. Muchas gracias. Sí, ¿Podría hacer una pregunta? por supuesto. Al hablar de religiosidad, podría decirse que se basa, digamos, en el sustento de la fe. Sí, la fe, porque, digamos, en una religión, pues tienes unos como que normas, ¿no? O códigos en los cuales tú tienes que creer, ¿no? Para poder practicar la religión. Eso, digamos que sí o sí, no tienes que como que creer, tener esa fe, ¿no? Tienes ese
confianza, ¿no? En que Dios va, digamos, a estar contigo, te va a acompañar, ¿no? Si tú eres un buen, como que, cristiano, ¿no? O un buen creyente. Eso es muy importante. Sí, sí, por eso decía que en la logoterapia también existía esa dosis de la fe que debía tener la persona, ¿no? Y la importancia de la espiritualidad, ¿no? Ahí no lo detallan mucho porque no entra mucho a tallar el tema de, digamos, la creencia en un ser superior, ¿no? Pero cuando habla de espiritualidad, sí se refiere a que, claro, hay un ser, ¿no? Mucho más perfecto, ¿no? Al cual nosotros, digamos, queremos llegar, ¿no? O emular. Gracias. Catita, ¿qué es logoterapia? Es una terapia. Sí, es una terapia así como psicoanálisis, claro, o de Jung, ¿no? De Carl Jung. Esto también es una terapia que él la creó porque en ese momento que él atravesó, porque él estuvo en la Segunda Guerra, estuvo en los campos de concentración y él sobrevivió. Entonces, él a raíz de eso, bueno, encontró muchas situaciones así en donde las personas estaban desesperadas, ¿no? Y a raíz de eso también, me imagino, fue parte, ¿no? Para que él pudiera desarrollar esa terapia. Tanto detalle no conozco de la terapia, de la logoterapia. No sé en qué radica tanto sus mecanismos, ¿no? Pero en rasgos generales es eso, ¿no? De que ante el vacío existencial la persona pueda llegar a encontrar un propósito en su vida, ¿no? Poder ver las cosas. Añado algo un poquito a lo de la logoterapia. Yo entiendo también que la logoterapia es una corriente psicológica, terapéutica, como bien ha dicho Katy, y si es terapéutica, busca solucionar problemas de vida de las personas desde la perspectiva psicológica. Pero también se basa un elemento interesante de la logoterapia, es la validación de todas las experiencias y sensaciones que tiene el ser humano, porque hay otras corrientes que invalidan o tratan de minimizar ciertas conductas, actitudes o sentimientos del ser humano. La logoterapia trata de validarlo todo. Si tú tienes un día de rabia, está bien que tengas el día de rabia, te dice la logoterapia. Lo importante es que trates de interpretar por qué tienes rabia. O sea, hay otras corrientes que van a decir, no, 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 es malo que tengas rabia. La logoterapia, al contrario, te dice, está bien que experimentes rabia, porque eso es parte de la naturaleza humana. Es parte de su forma de actuar, de su forma de manifestarse. Entonces, siendo una expresión de la naturaleza humana, la rabia, la cólera, el odio, el rencor, la envidia, etcétera, hay que validarlo. Hay que primero no rechazarlo. O sea, tú no debes rechazar el hecho de sentir envidia, por ejemplo, porque por algo sientes esa envidia. Entonces, lo que te sugiere la logoterapia es que primero valides, o sea, reconozcas que has experimentado envidia y que luego trates de encontrar una forma en la cual esa envidia no te haga daño, no sea algo negativo en ti, sino que lo puedas transformar en algo diferente al daño que puede producir el sentimiento de la envidia. Algo así, va por ahí la idea de la logoterapia. ¿Qué es lo que decía? Perdón, omnoterapia, logo. Está ahí escrito, logoterapia, en la parte logoterapia. Sí, logo, no logo, sino logo. Logoterapia. Bueno, muchas gracias, Katy. Gracias por tus respuestas, tus explicaciones. Creo que ahora vamos a dar la bienvenida al señor Jerzy, si no me equivoco.
que nos va a hablar o nos va a comentar de algo interesante que ha leído hace 15 días. Vamos a ver, Jensen. Pero vamos, Ernesto. Vamos a sacar el cuadrito de ahí, más bien. ¿Cómo lo puedo? Vas a presentar algo, Jensen. Ernesto, Mejor de presentar. Ahí. Eso. Ernesto lo va a poner. Señor Ernesto, a ver si usted colabora y apoya ahí. de la historia. Ajá. Ah. Ahí que lo pongas igual como el tuyo, Como presentación. aunque no tiene mucho texto, la verdad, solo es imágenes. Ah, ya, bacán, sí, sí. Solo quería mostrarles los puntos principales. El libro, bueno, el texto, o el extracto de texto que leí hace 2 semanas era el inicio del libro Misterios de la Historia y el subtítulo o el capítulo que iniciaba, ¿no? Decía exobiología y exoarqueología. En primer lugar, ¿puedes poner en primera diapositiva, por favor? Ernesto, Bien, ¿puedes poner la primera diapositiva? Ya. Estamos hablando justamente sobre los visitantes ancestrales, ¿no? El tema es interesante porque lo plantea, y esto lo perdón. hemos visto, te fuiste. Disculpa. Lo plantea desde un punto de vista, por ejemplo, nosotros hablamos de los misterios de la historia, ¿no? Por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides de Egipto, el tema de las líneas de Nazca, el tema de las pilas de Bagdad, no sé si han escuchado alguna vez de eso, que eran pilas, las baterías, todos tenemos baterías en nuestros celulares, las pilas de Bagdad eran el mismo mecanismo que utilizamos ahora para almacenar energía a través del intercambio iónicos. Se descubrió hace miles de años, en Bagdad se han encontrado pilas de base a sales, sal común de casa que también se puede usar como medio de almacenamiento de energía. Eso se encontró, cosas como Stonehenge, que también he escuchado ahora de Inglaterra, son, digamos, ejemplos de productos tecnológicos que se encontraban en tiempos ancestrales, ¿no? En la época del inicio de la historia de la humanidad, cuando supuestamente el ser humano no tenía esa capacidad. Y ellos, o al menos en el libro, se plantea la factibilidad de que una explicación válida y coherente sea el hecho de que en el pasado hubieron seres de otro planeta que vinieron y fueron la causa principal de haber enseñado eso a nuestros ancestros, ¿no? Ahora, justamente lo que menciona es que el libro trata exactamente de explicar por qué en varios ejemplos, ejemplos de la historia y esos misterios y cómo se podrían interpretar a través de la visita de otros seres seres de otro planeta, ¿no? Ahora, para poder sustentar aquello, a ver en el punto 2, Ernesto, en el siguiente diapositiva, habla acerca de la paleoastronáutica, ahí se me escapó. La paleoastronáutica, o acá también lo menciona como exobiología, exoarqueología. Son esos términos, ¿no? Son como términos pseudocientíficos, porque en realidad esas disciplinas no existen científicamente. Él menciona como opciones válidas a estas disciplinas, que lo que hacen es estudiar o interpretar esas, digamos, hallazgos históricos, como, por ejemplo, como se ven, ¿no? Las pinturas rupestres o cerámicas antiguas, que tú lo ves y ellos lo interpretan como una señal de que son extraterrestres los que vinieron y los antiguos los representan ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ser un extraterrestre con su casquito y esas cosas, ¿no? Ya. En ese sentido, él habla, y eso me parece interesante, ¿no? En el libro se menciona que la paleoastronáutica o estas disciplinas
son como una especie de intermediario entre la ciencia y las creencias místicas o religiosas, ¿no? Por ejemplo, y ahí menciona, ¿no?, que la ciencia tiene una característica estricta en cuanto a, a las pruebas. Para que una disciplina se pueda considerar científica y que lo que estudia científico tiene que basarse en pruebas empíricas, que son cosas que se han analizado y que pueden investigarse en múltiples ocasiones, no solamente una vez, ni está basado en el dicho ni en la creencia, que eso está más relacionado con el tema religioso. Ahora, cuando eso es una cosa que yo sí lo menciono por mi parte, que yo creo que no estoy de acuerdo. Si tú ya no estás en base a una creencia empírica, entonces también eres religioso. Entonces yo no, o religioso o pseudo, no religioso, sino pseudo científico, ¿no? Que es una interpretación más cercana a la creencia basada pues en la fe, ¿no? Como se dice, que no está basada en un conocimiento probado. Por lo tal, no creo que sea válido lo que dice, ¿no? Como un punto intermedio. Ahora, si vas a la siguiente diapositiva, Ernesto. Ahora, para poder probar las diferentes razones por las que estas disciplinas pueden ser válidas, menciona algunos puntos que sí me parecen interesantes. El primero sería el antropocentrismo. Habla sobre el hecho de que nosotros vemos la vida extraterrestre desde un punto de vista antropocentrista, ¿no? O sea, en realidad, eso sí estoy de acuerdo y es una creencia ya científica en el sentido de que el antropocentrismo, ¿qué quiere decir? Lo vemos todo desde el punto de vista de cómo el ser humano ve e interpreta cómo sería una vida en otro planeta, ¿no? Lo interpreta a nuestra semejanza. Vemos al extraterrestre con 2 patitas y una cabecita, y los humanos, ¿no? O sea, no, en ese sentido, es correcto y nos hace pensar, pues la vida extraterrestre no necesariamente tiene que tener una característica humana o como una característica similar a cosas que vemos acá en la Tierra. Pueden ser cosas inimaginables que nosotros no pensamos, pueden ser esoterios, pueden ser cosas sin forma, ser de tamaños gigantescos o microscópicos, no lo sabemos. Es cosas que no podemos imaginar, que están fuera de nuestro alcance. Y también puede el hecho de que cuando nosotros buscamos vida extraterrestre o lo hacemos a través de mecanismos de nuestra tecnología, por ejemplo, esas antenas científicas que apuntan y mandan mensajes mediante ondas electromagnéticas esperando respuesta, intuyen o asumen que el extraterrestre usa ondas electromagnéticas para comunicarse también. Entonces ahí está el sentido de pensar que los extraterrestres tienen características similares a las nuestras, lo cual no necesariamente es cierto. Y bueno, el último punto que me pareció interesante, Ernesto, por favor, es este término, se llama panspermia. Ahí lo menciona y se puede interpretar más o menos como se ve ahí en la imagen. La panspermia también es se podría decir una hipótesis científica en la cual se dice que la vida provino del universo, o sea, es una vida extraterrestre, pero no en el sentido en el que tú piensas, sino es que lo que pasa es que si nosotros pensamos en el origen de la vida, está basada en compuestos orgánicos, digamos, los compuestos, según lo que se cree en la ciencia, ¿no? Actualmente, digamos que existen compuestos inorgánicos, como son, por ejemplo, las piedras, las rocas, la tierra que hay sobre el suelo, todo, y se generan compuestos inorgánicos, ¿no? Que son basados en compuestos orgánicos, pero con características relacionadas con el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son las bases de la vida.
y que se mezclan con unas características tales que pueden generar compuestos biológicos que ya tienen vida, ¿no? Base de la vida. Ahora, lo que sí se ha encontrado, y eso es real, es que hay asteroides que se ha encontrado presencia de compuestos orgánicos en la superficie, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el monóxido de carbono o algunos otros compuestos que pueden haber dado origen a vida o ser posibilidades de vida que han venido de asteroides, ¿no? Y a veces se cree que el origen de la vida en la Tierra se debió a esos compuestos que vienen de otros lugares del universo y llegaron acá, ¿no? Y ahí se basan, pues, básicamente en decir, sí, es posible que la vida haya venido a la Tierra a través de esos asteroides, es posible que también la vida haya ido a otros lugares y esté presente en muchos planetas, ¿no? Es probable, no digo que no, es una posibilidad, sin embargo, es algo que no se ha probado ni se ha descubierto hasta ahora, ¿no? Somos muy incapaces aún de corroborar esas afirmaciones, ¿no? Pero sí, básicamente ese es un punto bastante interesante sobre lo que habla en el texto. Solo que lo que me parece curioso es que, claro, en el texto siempre lo enfoca hacia la vida extraterrestre, ¿no? Es como, es un univalente, ¿no? Y eso es lo contrario cuando haces análisis digamos, hechos, de tratar de... tú ya tienes una idea, eso es lo peligroso a veces cuando analizas, digamos, hechos, tú tienes una idea ya preconcebida a veces. Cuando tienes una idea preconcebida, lo analizas y tu interpretación se basa en tu idea preconcebida. Eso a veces pasa cuando en este tipo de libros, ¿no? Que tratan de tirar siempre unos hechos reales e interpretarlos de una forma característica, ¿no? Obviando otras razones que pueden ser más lógicas, ¿no? Básicamente eso es lo que yo diría. Pero esos son los temas que han tratado en el texto. Kelchin, ¿cómo titula el libro que has leído? ¿El título del libro? Se llama Misterios de la Historia. Misterios de la historia, ya. Ok, sí, efectivamente yo pienso que, tal cual tú has dicho, el autor evidentemente está convencido de que muchos de estos misterios del pasado han sido originados o, digamos, desarrollados o causados por elemento extraterrestre. Cuando, entiendo por tu posición o tu opinión personal, también podrían explicarse de otra manera, ¿no? Sencillamente. Pero claro, el autor, partiendo de esa idea previa de su convicción, pues él trata más bien de utilizar y encontrar todos estos hallazgos extraños, a veces inexplicables, como pruebas de que efectivamente la presencia extraterrestre y la autoría extraterrestre en muchas cosas que no entendemos tiene que ser necesariamente por ese lado. Y está bien, porque uno si trata de ponerse en una actitud un poco más neutral, claramente puede ver que hay una cierta, digamos, no sé si prejuicio, pero una cierta convicción que el autor utiliza para tratar de convencer a través de su obra de que todas las cosas raras, extrañas que no logramos entender, con las cuales no encontramos relaciones lógicas, se atribuyen a la vida extraterrestre. Creo que tú también has dicho en tu crítica que sí es posible que haya, de hecho, probablemente hay vida extraterrestre fuera de la Tierra, pero de formas muy diferentes, ¿no? ¿A qué crees que se debe, Yeltsin, el hecho de que muchos de estos creyentes, casi imposible convencerlos de otra cosa, que creen en la vida extraterrestre, que creen en los seres extraterrestres, han antropomorfizado tanto, es decir, creen que si hay vida extraterrestre tiene que ser algo parecido a la forma humana o humanoide? ¿Por qué les cuesta tanto, crees tú, pensar en otras formas también que puede haber de vida? Y bien lo has dicho tú, yo me quedé todavía en formas, digamos, de bacterias, de cosas muy elementales de vida,
pero tú fuiste incluso más allá y creo que mencionaste posibilidad de vida indetectable para nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, incluso hasta científicas, ¿no? Y sin embargo eso no quitaría. ¿Por qué crees que hay esa obsesión en los creyentes de los ovnis, de todo esto? De siempre creer que tienen que ser seres antropomórficos. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? No, el hecho de que sea antropomorfo es un tema más que de creencia, yo creo que es más de marketing. O sea, es una forma sencilla de llegar a la gente y convencerlos de que su creencia es real, ¿no? Es simple. Es más difícil convencerlos de otras formas de vida, ¿no? Claro, es verdad. Eso es marketing. Si no, no podrías vender el parque de, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, que tienen el parque este extraterrestre, supuestamente que cayó en un platillo volador. Roswell, ya. Sí, es verdad, es verdad. Es más fácil decirle a la gente que hay grises, que hay formas de vida, pues no sé, microbiológicas. Creo que la gente lo entiende y se divierte más si le dicen que son grises, ¿no? Claro, es que yo creo que mucha de la razón detrás de ese tipo de libros, documentales, así, es el vender. O sea, venden los libros, venden documentales, venden presentaciones. Es claro, y eso los hace más populares y todo eso. Venden. Claro. En cambio, claro, esa es su finalidad, ¿no? Pero justamente por ello la ciencia, al menos según idealmente, claro, la ciencia como idea, ¿no? Su finalidad es buscar la verdad a través de medios empíricos, que esa es la forma, ¿no? Y ahora, el hecho de que el científico, no creo, o sea, cuando uno le critican a la ciencia en el sentido de que tratan de conservar, son muy, como le dicen, conservadores en las creencias. En realidad, yo creo que es todo lo contrario. Un científico estaría, o sea, lo mejor para un científico sería encontrar que algo de lo que ellos creen está mal. Eso sería la mejor idea de su vida o el mejor encuentro de su vida. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un cambio de paradigma, por lo tanto es un premio Nobel. O sea, más que nada es casi, o sea, cualquier persona que es capaz de probar de que una creencia antigua o una creencia ya establecida es o incorrecta o de repente está incompleta de alguna forma, es un descubrimiento muy grande, pero es muy difícil probar eso, muy, muy difícil. Muy pocas personas pueden hacerlo con base y con pruebas, ¿no? Las personas que lo hacen, pues, como te digo, ¿no? Son muy reconocidas y ganan mucho, ganan mucho dinero, son ovacionadas, sí, en el mundo científico. Y el hecho de que alguien pueda probar en algún momento que existe vida extraterrestre sería un suceso muy, muy aclamado científicamente también. Claro. Muchas gracias, Chelsea. Excelente, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos para poder tomar un poquito de agua o algo y regresamos entonces. ¿Ok? Ya, reanudamos entonces nuestras presentaciones y ahora vamos a dar la bienvenida a Vicky, que desde su propio sitio y su lugar nos va a hacer la exposición. Nos va a explicar de qué trató y algunos detalles de aquello que leyó hace unos 15 días. Vicky, te cedemos la palabra. El libro se llama Antropología Simplificada, de John Lewis. Primero nos dice de qué se trata la antropología. La antropología se trata de saber la evolución del hombre y de la sociedad
desde el inicio hasta actualmente. La segunda parte era cómo aplicar en sus estudios. Como había dicho, trata de saber la evolución tanto de la sociedad como de las personas. Por lo tanto, nos ayuda a comprender a las sociedades nativas en su vida, creencias, costumbres, forma de aceptar la vida. Y al poderlas comprender, nos ayuda a saber cómo podemos involucrarla en nuestra sociedad actual. Vemos también la historia y vemos que los países han actuado de una forma muy mala con sus colonias. Entonces nos hace reflexionar sobre cómo debe hacerlo. Ahora actualmente se ve que estos países están contratando antropólogos para poder hacer que estas comunidades sean integradas de una forma con mayor respeto. Estos países como Gran Bretaña, Estados Unidos y también las Naciones Unidas han intervenido y están tratando de han armado una relación de derechos de tenerlos, ¿no? Pero, según la historia, los mismos pueblos no creen en su filosofía actual. En esa época que fueron maltratados las comunidades, los antropólogos actuaron de una manera poco ética, porque los llegaron a manipular en función a las necesidades de los grandes países. Pero ahora igual No, es que estoy con ella, tipo, ¿no? Y como estoy junto a ella. Vamos a ver la parte positiva de los antropólogos actualmente. Como ya he dicho, ellos tratan como conocen todas las costumbres, creencias, que esto sea mucho más fácil, pero también quieren que acepten nuestra parte científica, social, de una forma más agradable. Y esto lo hacen teniendo en cuenta sus costumbres y enseñándoles cuáles vendrían a ser es lo que ganarían, ¿no? Luego llegamos a los cambios sociales y comunidades campesinas. Las comunidades campesinas han sido muy maltratadas y nuestra política y economía actual ha llegado a desintegrar estos pueblos, ya que los ha hecho que sean dependientes de nuestra economía. O sea, ellos ahora consumen y para esto necesitan entrar en
en la parte de los trabajos actuales. Y, por ejemplo, determinados negocios necesitan que se hagan determinadas agricultura especial. Entonces, a estos pueblos los orientan de esa forma y ellos olvidan su forma en que ellos se mantenían, ya no son autosostenibles, sino que ellos se dedican a hacer lo que necesita nuestra comunidad actual, ¿no? Entonces, si hay algún contratiempo, como que ya no quieren determinado producto, esas comunidades no son capaces de dar una respuesta como antes. Por lo tanto, ellos tienen que emigrar, dejar sus comunidades, y al emigrar dejan a sus familias expuestas. También se ve de que cuando ellos regresan ya tienen otras ideas, ya toda su forma de trabajar anterior poco a poco se va desintegrando. Y realmente ellos poco a poco también se sienten muy vacíos, porque todas sus creencias, costumbres han sido derrumbadas por el consumismo y por la misma política que van destrozando sus territorios y a ellos mismos los van separando. Entonces se sienten deprimidos, ya no hay una buena, ya no tienen amor a su comunidad, entonces esta se desintegra. Pero los antropólogos están viendo que aún existen muchas comunidades que se les puede ayudar y al formarse y al intervenir algunos países que están apoyándolos, por ejemplo, en las Naciones Unidas, que hay como 100 y pico países que están reunidos, han formado los derechos de las comunidades. Pero, como sucede acá en el Perú, igual no los escuchan, no les hacen caso. Se supone que tienen derecho a su identidad privada, que los reconozcan como comunidades, a que se acepten sus costumbres, pero cuando necesitan sacar su DNI no tienen ninguna facilidad, cuando quieren poner su comunidad no los aceptan, cuando quieren poner su gobierno, gobernarse, los dividen en diferentes municipios y hacen que voten por diferentes partidos políticos. Entonces ellos actualmente no se sienten representados y ellos se supone que están representados por el Ministerio de Cultura, pero me parece que solo se dedican a contabilizar, más no a apoyarlos, porque ya sabemos que hemos visto muchas muertes de nuestros comuneros, no les hacen caso, que explotan minas, diferentes cosas, y ellos quieren dar su opinión, no les hacen caso, realmente están abandonados a pesar de que se supone que ya hay ciertas ideas que quizás en el futuro puedan ser más aplicables. Disculpe. Pero vas a tener que responder. No, gracias. Que se había subido el volumen. Tenga los micros, me vuelve loco a mí. The Bluetooth device is ready to pair.
Creo que está por expirar. Ya. Vicky, gracias por tu exposición. Es muy interesante porque nos lleva a un tema, yo creo, social y bien álgido. Es un problema, realmente un desafío, tanto para gobiernos, para sociedades nativas, como también para las Naciones Unidas y para la ciencia antropológica. Yo pienso que la antropología científicamente ha detectado esta problemática no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo atrás. La colonización, por ejemplo, ha sido una experiencia dramática, en realidad, para los pueblos primitivos y nativos, los pueblos originarios, que ahora se les dice. Pero ha sido increíblemente exitosa para las potencias, porque ellos se han beneficiado de la extracción de materias primas que literalmente han robado de las colonias, de los territorios que han colonizado. Ni siquiera les han permitido a esos pueblos progresar. Sí, es verdad que en algunos casos han compartido algunos beneficios tecnológicos de la civilización, el idioma, la cultura, etcétera. Pero yo pienso que siempre ellos lo han hecho midiendo bien la posibilidad de que estos pueblos no se desarrollen. Porque si se desarrollaran claramente, estos pueblos dejarían de ser colonias. Se rebelarían, romperían los vínculos con aquellas potencias que realmente han actuado más de forma abusiva que benéfica para con ellos. La prueba es los países africanos, el África eternamente pobre, eternamente deprimida, eternamente empobrecida, casi sin posibilidades de futuro, ¿no? Y cuando no, en algunos países realmente hambreados. Cuando las potencias simplemente les dan algo, se lo llevan como donaciones, simplemente, y como ayuda humanitaria, cuando en realidad ellos han sido en gran medida responsables también de generaciones empobrecidas. La responsabilidad no es solo de ellos, es una serie de factores tremendos que se conjugan para condenar prácticamente a esos pueblos. La pregunta específica, Vicky, es, y llevado acá al Perú, ¿tú crees que en realidad cuando hay conflictos sociales, por ejemplo en las mineras, el Estado trata de intervenir, la minería ilegal que persigue supuestamente el Estado, pero que la persigue un día, 2 días, 3 días y luego las deja actuar de manera indiferente? Y no hay una política consistente y permanente, ¿no? de ayuda, porque las mineras ilegales literalmente explotan a la gente que trabaja en esa zona, los contratan entre comillas, pero en realidad los esclavizan. Esa es la verdad. Y como son ilegales, no están bajo la jurisdicción de las leyes ni de nada. Son realmente grupos mafiosos, que lo que hacen es explotar hasta el último a la gente que vive en ese lugar y a la cual le pagan unos centavos por el gran beneficio y el trabajo excesivo que tienen y abusivo. Los estafan, los engañan e incluso generan problemas más graves como el de trata de blancas, prostitución y todo eso que hay alrededor de este negocio ilegal. ¿Tú crees, qué rol crees que podría tomar la antropología? ¿Tú piensas que si realmente la antropología como ciencia, qué tendría que hacer los antropólogos y los científicos frente a un problema como este de la minería ilegal, por ejemplo, o en general que cualquier sociedad está bajo la explotación acá en el Perú? Nunca se habla de antropólogos, de científicos que tratan de resolver el problema o asesoran a los políticos, que son los que dicen que tratan de resolver el problema. Nunca se habla científicos, ni sociólogos, ni antropólogos que participen en la solución de este problema. ¿Qué atribuyes tú
que no haya presencia de estos estudiosos de la realidad social, que pueden ser los antropólogos o los sociólogos, a la hora de tratar de resolver estos problemas. ¿Será por eso que nunca se llegan a resolver? ¿Qué opinan? Yo no puedo generalizar. O sea, sí es cierto, los antropólogos son personas y en las personas hemos visto buenas y malas. Actualmente lo que está predominando es la mafia. Por lo tanto, la gente que entra es de ese tipo. Pero yo he visto en programas en que los antropólogos van y defienden los derechos de las personas. Ahora, si tú me dices si van a tener algún éxito, por ahora no. Porque por nuestra sociedad, el hombre está corrupto ahorita. O sea, no priman los valores. O sea, si ahorita nos han bajado la educación, nos han bajado todo lo que es base en nuestra sociedad, ¿qué tipo de hombres o profesionales vamos a tener? Ujú. Gracias. Gracias, Vicky, por tu exposición muy interesante. Nos lleva a una temática sumamente compleja, tanto desde lo político, lo social, lo económico, todo se mezcla, ¿no? Y lo que a mí siempre me llama la atención es que cuando intervienen sociólogos, antropólogos, etcétera, nada de lo que ellos dicen se toma en cuenta, lo cual parece comprobar lo que tú dices. Son mafias, mafias políticas. Los políticos prácticamente se ponen a nivel de los mafiosos. Hay mucha corrupción, corre de por medio en la policía, en las entidades que deben reprimir, que deben castigar. No hay castigos, no hay fiscales que investiguen y los grandes problemas sociales continúan. Eso es lo malo. No hay una visión muy optimista en ese sentido, por lo menos en nuestra realidad. Y creo que a nivel global, del mundo en general, ocurre lo mismo. No hay mucha diferencia, la verdad. En algunos puntos se agudiza más, y en otros se disimula más, pero el problema nunca se llega a resolver. Eso es cierto. Gracias, Vicky, muchas gracias. Ahora damos paso a Rosita. Rosita, ha llegado el momento en que tienes que hacer tu exposición de ese interesante tema que te tocó, que si no me equivoco, era algo acerca de la cultura griega. ¿Es cierto? Muy bien. Te doy el micro, Rosita, para que la grabación quede tu voz. Si no, no se te escucha bien. Gracias. Bueno, voy a hablarles sobre el tema griego, sobre la religión griega. Podría decirles que no tenía ninguna relación con la perfección moral del hombre. Ya después apareció en el siglo VI antes de Cristo, empezaron a manifestarse en forma religiosa que pretendía darle al hombre una seguridad después de la muerte. También había cultos a Dionisio y a Clepsio, dios de la salud humana. Tenemos entre los grandes pensadores a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Bueno, Sócrates
fue el que intentó crear una moral nacional. Él decía que el hombre puede conocer mediante su razón lo que es bueno, y cuando la conoce es capaz de realizarlo en la vida. Sin embargo, él decía, yo no sé, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Cómo? Solo sé. Solo sé que nada sé. Así. Luego Platón fue un discípulo de Sócrates. Consideró que la razón humana es capaz de conocer la realidad perfecta. O sea, la belleza, la verdad, el bien y la justicia. Este es un conocimiento que puede despertar en el hombre el deseo de acercarse a ellas, o sea, a las virtudes que he nombrado. Y Platón consideraba que la razón humana está hecha para conocer el mundo real en que vivimos. Y para ello debe pensar correctamente, porque fueron elaboradas en su obra Salomón. Aristóteles fue mucho menos idealista. La literatura griega tiene una visión inapreciable en su legado literario. Ha servido justamente para hacernos conocer, ¿no? Los estudios de humanidad. Tenemos a Homero y grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. El primero es un fragmento de la lucha entre los principios aqueos que mantuvieron contra la ciudad de Troya. La Odisea es un poema épico que trata del retorno de Ulises. La poesía lírica griega atrae un nuevo género literario. Diría el de la poesía lírica, que fue cantada con acompañamientos de instrumentos musicales y también con danza. Al llegar al siglo V, en Atenas, un nuevo género literario, las tragedias, con representación en honor a Dionisio. En conjunto podemos ver que la cultura griega nos ha aportado grandes valores, como la religiosidad, con sus mitos griegos de carácter simbólico. También
en la observación de la naturaleza y en el uso de la razón. Los grandes pensadores, como los grandes sabios ya mencionados, y donde se acopla las matemáticas, la medicina y la física aplicada. Tenemos a Zeus, el cielo, el Poseidón, el mar, Afrodita, la fecundidad, Hades, el mundo subterráneo, Apolo, el sol. Así vemos, entre otros, ¿no? Así vemos que había mucha riqueza en ese mundo del sueño, en el cual los griegos nos han dejado mucha riqueza intelectual, ¿no? De la cual ahora gozamos. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias. Ciertamente, pues, todo aquello que tenga que ver con la antigua Grecia es muy impresionante en muchos aspectos. No nos olvidemos que la cultura griega influyó poderosamente a la cultura romana. Aunque los romanos fueron conquistadores de los griegos, material y militarmente, los griegos terminaron conquistando a los romanos culturalmente. Así que ya luego se hablará de una cultura greco-romana, fusionada prácticamente. Y la cultura greco-romana es una de los tres grandes pilares de la cultura occidental que vivimos hoy día, ¿no? De la cual formamos parte. La cultura greco-romana es una de las tres columnas. Las otras dos son la cultura germánica y la otra es la cultura hebreo-cristiana. Son esos tres pilares de la cultura occidental. La greco-romana, la hebreo-cristiana y la cultura germánica. Pues bien, volviendo al punto de Grecia, Grecia es impresionante por donde se la vea y se la estudia. De todo lo que tú has leído, Rosita, ¿qué es lo que más te ha impresionado de los griegos? Porque has pasado revista por su filosofía, nos has hablado de su literatura, nos has hablado de los orígenes de Grecia, de la Odisea, la Ilíada. De todo eso que has leído, ¿qué es lo que más te ha gustado y que a lo mejor ha sido algo que novedoso, que no lo sabías anteriormente? Bueno, de esta cultura griega, sí, lo que más me ha gustado es lo que nos ha dejado Sócrates y Platón. Ahora, también esta cultura griega nos ha dejado grandes leyendas en la Odisea, ¿no? Y también en los grandes poemas de la Ilíada y la Odisea. Son verdaderamente notas que han dejado una gran herencia para el mundo que ha venido después. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días, por supuesto. Entonces es así que de los griegos tenemos mucho que aprender y han dejado una estela en realidad de conocimientos, sobre todo
muy admirables. Y recordamos mucho ¿cómo se llama? El sabio a Sócrates, ¿no? Y que es una pena en la forma como murió, ¿no? Porque sus alumnos le decían que no tomara el veneno. Y él, de todas maneras, en cierto modo, se sacrificó y lo tomó, ¿no? Entonces, después que verdaderamente él hizo mucho por su pueblo, ¿no? Con tanto conocimiento, lo que él enseñó, aún aunque él dijera, yo solo sé que nada sé, pero sin embargo era tan sabio, ¿no? Y lo mismo también Platón, ¿no? Bueno, en realidad nos han dejado mucho para seguir aprendiendo. Gracias, Rosita, muchas gracias. Bien, queridos amigos, con esto estamos dando por terminada nuestra jornada última de la disciplina intelectual. No obstante, conversando con los orientadores, Ernesto está presente acá, Mirko lamentablemente no ha podido estar el día de hoy, pero hemos considerado que es importante tener una última reunión, más allá de la próxima que Mirko va a dirigir, porque hay una cita pendiente de la disciplina mística. Recuerden que la disciplina mística tenía una fecha, cada disciplina tenía que tener 2 fechas. La volitiva, que es la que empezó Ernesto, tuvo 2 fechas consecutivas, y ahí Mirko tuvo la tercera reunión con mística, debió tener la subsiguiente, pero no pudo por razones de un viaje. No había sido de enfermedad de Mirko, había sido por un viaje. Creo que yo fui un mal y pésimo informante de la situación. Después ya me quedó muy claro que fue por un viaje relámpago que tuvo que hacer a Chile, Mirko, por unos trámites documentarios que tenía que hacer. Así que no fue por enfermedad, por si acaso. Entonces, justo coincidió con ese fin de semana y ya no pudo continuar con la mística. Queda pendiente entonces la reunión de mística, que se va a hacer este próximo sábado. De la disciplina mística, porque cada disciplina tiene 2 fechas. Y como Mirko ha tenido a su cargo lo de disciplina mística, él ha realizado solo una, y está pendiente, que va a ser la que vamos a hacer el próximo sábado. ¿De acuerdo? Y de ahí, tal vez, muy probablemente vamos a hacer una última fecha donde vamos a tratar de reunir a las 3 disciplinas y vamos a hacer una actividad con ella donde claramente podamos ver lo que hemos propuesto. Las 3 por separado han dado un poco sus recetas, ¿ok? De cómo se puede hacer. Por ejemplo, en el caso del intelectual, yo lo que he querido es acercarlos a una experiencia de cómo pueden ustedes comprobar una lectura que nos permite el acceso a una serie de ideas distintas, puede llegar a trabajarse. Una lectura se puede trabajar a través de un resumen y luego a través de una exposición y luego generando un juicio crítico, es decir, ¿qué me parece lo que he leído? No basta leerlo, que si es solo leer es informativo y nada más, pero frente a esa información yo tengo que generar una posición, una actitud. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me parece? ¿Me encantó? ¿Me pareció fascinante? No, la verdad, no me parece que fue valiosa, no me parece que me añadió nada, no creo que me haya resultado ni siquiera informativa. Bueno, sea cual sea la opinión que se genere, es tu opinión, basado en lo que has leído. No se puede opinar si no se ha leído nada.
Todos hemos cumplido con ese requisito. Y eso está bastante bueno. Entonces, creo yo que estamos demostrando que con nuestras habilidades intelectuales, lógicos, racionales, podemos crecer en conocimiento. Y ese conocimiento nos va a servir tarde o temprano para alguna aplicación práctica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede aportar la disciplina intelectual. Muy bien. Y por supuesto hay aportes de las otras dos disciplinas que espero yo el próximo sábado podamos llegar a consolidar y ya finiquitar en el caso de lo que nos proponga Mir. ¿Ok? Así que muchas gracias por esta noche. Estamos más o menos en el tiempo de finalización. Les agradezco su presencia esta noche. Extrañamos a Charito, ¿qué le habrá pasado? No sé. No llegó nunca y tiene una exposición pendiente. Gracias a todos esta noche y ya nos vemos el próximo sábado. Por favor, traten de no faltar el sábado y tenemos entonces el cierre de la disciplina mística el próximo sábado. Gracias a todos. Gracias, Fernando. No te olvides del vuelo. Eso ya quedó grabado entonces. Y que era importante. Ahora te da vuelto de más. Está grabado. Eso quedó grabado. Quedó grabado ahí. Ay, no digas.